Muy buenas noches, compañeros y tutor. Mi nombre es Lorena López de Oya. En el día de hoy vengo a explicarle la actividad número 3 del taller de parámetros operacionales. ¿Cómo implementar los parámetros operacionales en angiografía y tomografía? Explique por qué. En angiografía y tomografía, los parámetros operacionales se refieren a los ajustes técnicos que se utilizan para adquirir imágenes de calidad óptima y diagnosticar correctamente las condiciones de los pacientes. La implementación de parámetros operacionales en angiografía y tomografía varían según el equipo utilizado y el tipo de estudio que se está realizando. Por ejemplo, en angiografía vemos que deben de tener una correcta selección del equipo dependiendo del tipo de angiografía. Por ejemplo, si es angiografía con contraste o angiografía por resonancia magnética. Preparación del paciente. Esto incluye obtener el consentimiento informado del paciente, evaluar la función renal, si éste requiere de contraste yodado o no, la selección del catéter intravenoso y el medio de contraste dependiendo del tipo de estudio que se va a realizar y de las características del paciente. La velocidad de inyección del medio de contraste debe ser adecuada para obtener imágenes de alta calidad y disminuir el riesgo de complicaciones en la paciente. La adquisición de imágenes debe realizarse en el momento adecuado para obtener unas imágenes más claras y detalladas. La configuración del equipo. Se establecen los parámetros operacionales del equipo, como la dosis de contraste, la tasa de flujo, la resolución temporal y espacial, etc. Posicionamiento del paciente. Se coloca al paciente de manera que se obtenga la mejor visualización de la región a estudiar. Eso quiere decir que en angiografía tenemos que tener en cuenta desde el tipo de contraste, qué tipo de catéter se le va a instalar al paciente, cuál es la zona o el área a tratar, la posición del paciente y la velocidad de la inyección del medio de contraste. En tomografía, la selección del equipo se elige de acuerdo a la tomografía adecuada para el propósito específico que lo requiera, como tomografía computarizada o tomografía por resonancia magnética. La preparación del paciente. Esto incluye obtener el consentimiento informado del paciente, la selección correcta del medio de contraste si el estudio lo requiere. Se puede requerir que el paciente se abstenga de comer o beber antes del examen, dependiendo todo del tipo de tomografía y de las indicaciones médicas. Al tener en cuenta que se debe de tener claro si es con contraste o no, también tenemos que verificar entonces la función renal del paciente, tener en cuenta qué tipo de contraste vamos a utilizar. En la configuración del equipo se establecen los parámetros operacionales del equipo, como la intensidad de los rayos X, en el caso de la tomografía computarizada, el tiempo de adquisición y la resolución espacial, etc. El posicionamiento del paciente. El paciente se coloca en la posición requerida para el examen, que puede variar dependiendo del área del cuerpo que se esté escaneando. En ambos casos, fundamentalmente, seguir los protocolos establecidos por el fabricante del equipo y las pautas clínicas para garantizar la seguridad del paciente y la calidad de las imágenes obtenidas. El segundo, clasifica de mayor a menor importancia los diferentes parámetros operacionales y por qué se establece esta clasificación. Se clasifica en función de riesgo de exposición a las radiaciones ionizantes en distintas zonas. La clasificación de los lugares del trabajo deberá estar siempre actualizada, delimitada y debidamente señalizada de acuerdo con el riesgo existente. El acceso estará limitado a personas autorizadas al efecto. La clasificación de los lugares de trabajo se realiza en función del riesgo de la exposición y teniendo en cuenta la probabilidad de las magnitudes de las exposiciones potenciales. Esto quiere decir que cada área de trabajo tiene de acuerdo a la carga de irradiación ionizante una limitación. Por ejemplo, vemos que una zona libre quiere decir que no existe riesgo superficial o contaminación ambiental. Vemos que en la zona vigilada, en la zona controlada, vemos que tenemos zona controlada de permanencia limitada. Acá están cada uno de los parámetros, como lo indica la imagen, si hay contaminación superficial y ambiental, zona controlada de permanencia regulada. Acá entonces vemos la tasa de la dosis, vemos la contaminación superficial y ambiental y la zona
controlada de acceso prohibido. Todas estas zonas están de acuerdo a la radiación ionizante que podemos adquirir en cada una de ellas y por qué se limita de acuerdo a la carga de radiación ionizante. Muchísimas gracias, feliz noche.